vector diferencial de longitud, diferencial de área obtenida en proyecciones, si quieren resolver por ese lado. La diferencial de longitud de área en proyección. Ahora, la integral de superficie ya podemos borrar todo esto. Lo hemos borrado, pero ya, no importa. La integral de superficie está dada por una integral doble a lo largo de una región S de una función escalar x, y, z por diferencial de longitud de arco, diferencial de área. Esto, llevando a coordenadas curvilíneas ortogonales, podemos representar de esta manera. La función phi, que depende de x, pero x expresada en función de u y b, y expresada en función de u y b, y z. Z la podemos expresar en función de x y y. Z dependiente de x y y. Entonces, z como función de x, pero x función de u y b, y función de u y b. Por diferencial de área. Ahora simplemente tendríamos la proyección en el plano x y y. O sea, esta expresión. Por el jacobiano, o por coseno de gamma directamente llamen ustedes, quedándonos simplemente la raíz cuadrada de e por g menos f cuadrado sobre el jacobiano de x y y respecto de v. Ahora, estamos proyectando en el plano x y y por diferencial x, vectorial diferencial y. Esa sería la forma de poder calcular una integral de superficie proyectada en uno de los planos. Pueden hacer en el otro plano o en el plano YZ. En cualquiera de ellos el procedimiento es el mismo. Bueno, ahora, ¿dónde vamos a aplicar esto? Esta parte nos interesa. La integral de flujo, o sea, flujo a través de una región. Llamaremos bueno, esto ya tenemos, necesitamos espacio. Flujo de una función vectorial. Se resuelve con una integral doble a lo largo de una región S de la función vectorial B producto escalar el vector diferencial S. Esto es, el vector B tiene sus tres coordenadas que no son constantes, son funciones escalares, es decir, la primera coordenada la llamaremos B1, función de x, y, z en y, más B2, función de x, y, z en j, y B3, función de x, y, z en k. ¿Cómo vamos a entender esto? Definimos una región en el espacio y existe un campo de vectores, unas líneas de fuerza.
lo que estamos llamando el vector B1, el vector B. ¿Cuál es? Imaginémonos esta región dentro de un fluido en movimiento, puede ser un río o un conducto de líquido en movimiento. ¿Cuál es el flujo que atraviesa por esta región S debido a esta fuerza vectorial? Bueno, ese integral va a ser igual a lo largo de la región S del producto escalar del vector n b por el vector n por diferencial de S. Pero el vector n o diferencial de S ya lo tenemos acá, ¿no? Pueden tomar de esa manera o de la forma que ustedes vean por conveniente. Esto va a ser, si hacemos el producto escalar del vector b por este vector, nos va a quedar la integral doble de b1 por diferencial y vectorial diferencial z, más, estamos haciendo el producto escalar de este vector por este, ¿no? Más b2 por diferencial z diferencial x y más b3 por diferencial y vectorial. Estamos diferencial z, ¿no? B2 por la segunda coordenada, diferencial z vectorial diferencial x, más B3 por la tercera coordenada, diferencial y vectorial diferencial x, a lo largo de la región S. Este integral nos permite calcular el flujo de un fluido que atraviesa una determinada región. Entonces la integral doble, la guardaremos acá, representa flujo. Flujo se calcula a través de una integral doble de un campo de vectores, producto escalar diferencial S vector, o bien el campo de vectores B, producto escalar el vector n por diferencial S escalar a lo largo de la región S. Bien, ahora, esta es la integral que más nos interesa en la materia, porque hay analogías. Si bien estamos explicando con el flujo de un fluido, puede ser también un flujo magnético, tener dos fuerzas magnéticas, polo sur, polo norte, ocasionan unas líneas de fuerza, un campo de vectores. ¿Cuál va a ser la cantidad de partículas que pueda mover esa fuerza de vectores? Entonces son situaciones análogas, tanto en el campo de los civiles como en el campo de los eléctricos. Hoy vamos a tratar de acabar con la teoría. Vamos a destinar una clase para hacer algunos ejemplos. El último tipo de integrales que nos interesa ver son las integrales triples o de volumen. Integrales de volumen. Dos tipos de integrales son interesantes analizar. Una integral triple a lo largo de un volumen B de una función escalar que depende de x, y, z por diferencial de volumen. Pero esta expresión diferencial de volumen es diferencial x, diferencial y, diferencial z. ¿Qué se presenta? Si tenemos un cuerpo en el espacio, en x, en y y en z, tomamos una diferencial x, tomamos una diferencial y paralela al eje y tomamos una diferencial z.
¿Qué estamos encontrando aquí? Si unimos esto, el producto de diferencial X por diferencial Y por diferencial Z nos da un volumen incremental. O sea, el producto de diferencial X por diferencial Y por diferencial Z es un volumen diferencial. Y si toda esta región la dividimos en esa especie de cubitos y luego sumamos, obtenemos la integral triple. Ese es el primer tipo de integral. El segundo tipo de integral es una integral a lo largo de un volumen B, de un campo de vectores B por diferencial de volumen. Esa es una integral escalar, esta es una integral vectorial. Haremos a ver algún ejemplito de una integral de volumen. Dice, calcular la integral triple de la divergencia del vector posicional, la divergencia del vector R por diferencial de volumen en cualquier cuerpo que tenga un volumen B. Entonces, en cualquier región de volumen B, Bien, la divergencia del vector R, la divergencia es las derivadas parciales respecto de X, respecto de Y, respecto de Z. Producto escalar el vector posicional R. Ese vector tiene sus coordenadas X, Y y Z. Si hallamos esto, tendríamos la derivada parcial de X respecto de X más el producto de las segundas coordenadas derivada de Y respecto de Y más el producto de las terceras coordenadas derivada de Z respecto de Z. Esto es 1, esto es 1, esto es 1. Entonces la suma nos da 3. Reemplazando, tendríamos la integral triple de 3 veces diferencial de volumen. 3 sale como constante la integral de diferencial de volumen a lo largo de un volumen B. Pero hemos dicho en cualquier región de volumen B, esa integral nos representa el volumen de esa región y le estamos asignando el valor de B. Entonces el resultado es 3 veces el volumen de ese cuerpo, ¿no? Bueno, tradicionalmente, ¿cómo se resuelven estas integrales? A ver, tomaremos una integral simple de diferencial de volumen a lo largo de una región B. Vamos a decir la integral triple de diferencial X, diferencial Y, diferencial Z. Lo que se hace, sacar una variable, por ejemplo, diferencial Z, luego la otra variable, diferencial Y la otra variable. En cualquier orden, en el orden que sea más sencillo para integrar. Los límites de la primera integral son constantes, desde un valor A constante a un valor B constante. Es decir, si la región de integración fuera
un cuerpo de esa manera, cualquier volumen en el espacio, ¿no? Desde, esto es X, Y y Z. Desde un valor Z constante, que vale A un valor Z que vale B, desde la base a la altura. Los límites para la segunda integral. Proyectamos la región en el plano X y Y. Proyectamos esta región en el plano X y Y. Bueno, la proyección nos puede salir así. Para Y, trazamos un eje paralelo al eje Y. Trazamos un eje paralelo al eje Y. Y lo vamos desplazando desde acá hasta el tope. Desde una región Y1, llamaremos, a una región Y2. Entonces, desde una región Y1, que es función de la variable anterior. Y1 función de Z, una Y2 función de Z. Y los límites de la última integral. Proyectamos esto en el plano, en el eje X. Desde un X, que es función de Y y Z, a un X, que es función de Y y Z. Entonces, proyecciones, ¿no? Desde un X1, función de Y y Z, a un X2, función de Y y Z. Parece complicado, ¿no? Porque debemos proyectar en cada caso, definir los límites, etc. Pero ¿dónde tiene la ventaja este tipo de integrales? Digamos que la proyección de esa figura, a ver, la volveremos a hacer. Teníamos un cuerpo en el espacio del cual queremos hallar el volumen X, Y y Z. Ese cuerpo. Si proyectamos en el plano X y Y la proyección nos sale una figura conocida, por ejemplo, de esta proyección que nos salga un círculo. Un círculo. La proyección en el plano X y Y. Un círculo de radio A. Entonces, lo que podemos hacer es sacar la variable Z a la primera integral, diferencial Z, y dejar esta doble integral diferencial X, diferencial Y, a lo largo de la región S, y la región S vendría a ser la proyección. Ahora, desde un Z hacemos X y Y igual a 0 y definimos un valor C a un valor D. Esa proyección ya es fácil hacerla, desde un valor C a un valor D. Pero, diferencial X, diferencial Y, esta integral nos representa el área. Es el área de la proyección. Y si la proyección es un círculo, el área de un círculo es 4pi por radio al cuadrado. ¿Lo ven? O pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado simplemente el área del círculo. Entonces la integral, ¿cómo quedaría? La integral de pi por radio al cuadrado por diferencial z desde un valor c a un valor d. Pi por a cuadrado sale como constante por z que se evalúa de c a d. Esto sería pi por a cuadrado por d menos c. Entonces la proyección en uno de los planos nos da una figura de la cual su área, su superficie es conocida. La integral triple facilita bastante, ¿no ve? Bueno, no nos va a alcanzar para poder ver los teoremas integrales. La siguiente clase vamos a ver
teoremas que nos relacionan las integrales triples con las integrales dobles con las integrales de línea, que sería lo importante de este capítulo. Quedaremos acá.